A su vez también tenemos los personajes redondos. ¿Y por qué se les llama redondos? Por lo siguiente, nos dice, son complejos, es decir, que realmente tienen diferentes tipos de características con las cuales los podemos entender más. Y a su vez cuando los entendemos más, tenemos más aspectos para describirlos, es decir, sabemos cómo es su personalidad, cómo no lo es, qué características sí tiene, qué no, en comparación de los otros que son planos, es decir, que sabemos muy poco de ellos y a primera vista los podemos identificar. A su vez expresan diferentes dimensiones, es decir, van evolucionando conforme se va avanzando la historia, sabemos más características de ellos o por qué se comportan de esta u otra manera, están expuestos, es decir, nos empiezan a explicar realmente cómo son, en, encaman un conflicto interior importante, es decir, también tienen relevancia dentro de la historia y a su vez conocemos el por qué se siente así o el por qué ya conocemos un poco más de su vida interior o psicológica. También están expuestos a sufrir transformaciones inesperadas a lo largo del relato, es decir, que estos sí van cambiando, como te digo, conforme se va contando la historia. A lo mejor los podemos ver con un cierto tipo de personalidad y conforme va pasando la historia, tiene un cambio muy drástico, ya sea para bien o para mal o dependiendo de la historia. Poseen características simples, a su vez también sabemos que son muy sencillas de identificar, pero a su vez también tienen diferentes tipos de características que también nos hacen entenderlos un poco más en comparación de los planos. Poseen motivaciones, dudas, expectativas, tienen un pasado que puede ser desentrañado de forma explícita o implícita. Es decir, digo, aquí se desarrolla más en este caso o se enfocan más en este tipo de personajes redondos en explicar más de su personalidad, más de sus características, a pesar de que sean simples, también tienen, en este caso, nos llevan a cierto tipo de situaciones que nos pueden reflejar el pasado de esa persona y a su vez comprender el por qué se comporta de esta manera o por qué no hace esto o el por qué piensa esto de aquello o por qué realmente ayuda o no ayuda al protagonista. Y en este caso también un personaje redondo viene siendo el de el papá de Fiona, que realmente al principio no quería a Shrek y realmente sabemos que es porque había hecho un trato con la madrina, que se iba a casar con el príncipe encantador y que realmente ve a Shrek como un mal hombre y es por eso que llevan a que se pelean, a que duden entre su amor y posteriormente él cambia haciendo que tanto en lo físico porque lo convierten en sapo y le das la aceptación a Shrek de que realmente se case con su hija y lo perdona, es decir, que también vemos cambios de él de manera explícita o implícita de los cuales nos vamos dando cuenta que cambió de personalidad y a su vez también es muy complejo porque tiene diferentes tipos de características a pesar de que sean simples, pero que tendamos que poner atención a la trama o a la historia para poder entender el por qué ahora se cambió de bando o ahora por qué se quedó en ese mismo bando. Y también tenemos por evolución, se le llaman dinámicos o estáticos. Y dentro de estos tenemos los dinámicos y nos dice lo siguiente de los dinámicos. Dice, solo pueden ser descubiertos a través de lo que revelan sus acciones, palabras y pensamientos. Es decir, se tienen que explicar dentro de la historia. De otra manera no los podemos conocer, por eso les llama dinámicos, porque constantemente a lo mejor pueden estar cambiando de personalidad y constantemente conforme va pasando la historia podemos conocer más información que nos deje ver su verdadera personalidad. Siempre están en movimiento, es decir, constantemente están en diferentes tipos de situaciones, como te digo, que nos hacen ver su personalidad y a su vez también sufren procesos de transformación, es decir, siguen un cierto proceso en el cual va cambiando su personalidad, no es la misma. Y tenemos los estáticos, que nos dice lo siguiente, normalmente dan cuenta de un modelo establecido, es decir, tienen un cierto tipo de personalidad y esa no va a cambiar. Y como te lo dije, en este caso también es de Fiona, antes de que se olvide. ¿Por qué de Fiona? Porque es dinámico, porque durante la historia va teniendo cierto tipo de transformaciones personales, y en este caso tanto físicas también, porque se transforma, si no recuerdas o has visto la película Shrek, fue una princesa. Pero tiene la maldición de, en este caso, de que se convierte en un monstruo, en un ogro, en un cierto tipo de la noche, una cierta hora de la noche. Y dice que nada más su verdadera transformación, ya sea que sea humana o ogra, solo se va a dar con el verso del verdadero amor. Shrek se lo da y por lo tanto se convierte en un ogro igual que Shrek. Y es dinámico porque en las diferentes películas también sufre diferentes tipos de transformaciones de personalidad que nos deja ver un poco más de la personalidad de lo como es Fiona. ¿Sale? Que eso es también lo interesante y es por eso que la puse aquí. Y en los estáticos, como te voy a repetir, nos dice que normalmente dan cuenta de un modelo establecido, es decir, que tienen a lo largo de la historia un cierto tipo de personalidad y que realmente no cambia.
tanto en lo económico, psicológico, intelectual o religioso, es decir, que mantienen cierto tipo de creencias como pueden ser religiosas, ya sea que crean o no en Dios, o que sea un cierto tipo de alcance intelectual, es decir, que sean bobos o no sean tan bobos, psicológico, es decir, que tengan cierto tipo de pensamientos, por ejemplo, que sea muy amoroso, que sea muy depresivo, que sea muy alegre, que sea muy eufórico, o económico, que realmente siempre esté pobre o sin dinero, o que realmente sea una persona exitosa o millonaria. Eso depende, te digo, de la trama de los personajes que estén ahí. Y también se dice que se pueden conocer a través de la información que brinda el narrador, es decir, que a lo mejor no sale como tal tanto, o a lo mejor solo los menciona y nos podemos imaginar. Y un caso de esto es la la esposa de Burro, que es la dragona, que si bien sale también en muy pocas escenas, conocemos que tiene una personalidad, como lo dice Burro, algo agresivo, algo enojona, pero que también es amorosa en cuestión a Burro, y la vemos muy poco, y son estáticos porque realmente sabemos muy poco de ella. A su vez también tiene un cierto modelo establecido, y es todo lo que sabemos en torno a ella. También tenemos los personajes arquetipo. Y en este caso es un arquetipo, es decir, ciertas características que cumplen con una cierta funcionalidad, o estereotipos que son enmarcados a unas características que van enfocadas a un cierto tipo de funcionalidad. Y ahorita te voy a explicar en qué consiste eso o a qué se refiere. Y nos dice que los arquetipos es lo siguiente, dice, son cualidades, o sus cualidades los convierten en un modelo de referencia primordial en el consciente colectivo. Es decir, que realmente nos vamos a enfocar en ese personaje porque cumple con ciertas características que nos establece la sociedad. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en aquel personaje guapo, musculoso, atractivo, que siempre cumple su funcionalidad, y por eso ese va a recibir la atención porque es un arquetipo. Es decir, que realmente tiene las características que normalmente queremos o deseamos encontrar en una persona, ya sea hombre o mujer. Por eso se le llama arquetipo, porque refleja unas ciertas características que son enfocadas a una cierta finalidad y a lo que realmente aspiran nuestros deseos. Y dice que también representa rasgos, valores, cualidades o ideales esenciales para el ser humano, como la imagen o ideas socialmente aceptadas de un personaje para el ser humano, como belleza, amor, bondad, maldad, avaricia, guerra, locura y etcétera. Es decir, como te digo, aquellos deseos que deseamos que las personas tengan y que realmente en la realidad no la vemos, porque eso es un arquetipo. Es cuando te dicen un arquetipo de hombre, sí, este es el hombre de mis sueños, porque realmente, o cuando lo dicen en una película, mira, ese personaje realmente cumple mis expectativas de cómo tiene que ser hombre. Y eso lo hagan como ejemplo para en posteriores ocasiones te dicen, ¿tú por qué no eres como el protagonista de esta película? Tal, a eso se refiere con arquetipo. Y también nos dice que proviene del griego arge. Y nos dice que quiere decir fundamental, o origen, o principio, y tipo, que significa modelo. Es decir, un modelo del cual tú quieres que esperas que sea alguien o algo. Y también está el dinámico. En este caso, el dinámico es la imagen, más bien ahí fallé porque no es dinámico, recuerda, es estereotipo. Aquí me equivoqué, perdón, pero en este caso el estereotipo dice que es lo siguiente, nos dice, imagen o idea socialmente aceptada de un personaje, no varía con el tiempo, es inmutable, viene del griego estereos, que significa sólido, y tipo, es decir, un personaje estereotipo es con el cual social, o digamos, es el que si lo ves dentro de la sociedad tiene que tener cierto tipo de características o funciones, y a lo mejor queda más sentido con el ejemplo que te voy a poner, por decir, burro. Ponen a burro en este caso como tal porque es un estereotipo de burro, o realmente dentro de la sociedad mexicana se ha visto burro como aquella persona que es tonta, que no piensa, que realmente no entiende la información, que se le dice, se le tiene que repetir una y otra vez. Asimismo se le pone a burro este tipo de personaje porque realmente la personalidad de él es así, es olvidadizo, es tonto, se le olvidan las cosas, y eso cumple con un estereotipo, es decir, cierto tipo de características que nosotros asociamos a cierto tipo de personas, y que a su vez si vemos otro ejemplo, si vemos a una persona toda tatuada, con pantalones holgados, con lentes negros, con cadenas, si lo ves y pasa por un lado de ti, decir, pues me va a saltar porque es un estereotipo. Es decir, ciertas características que nosotros damos a las personas, ya sea por su aspecto físico, por su orientación sexual, o por su tribu, por su etnia,
que nosotros asociamos que tienen que cumplir con esas características o que se comportan de esta u otra manera. Otro ejemplo muy simple, a los menonas, decir, pues si es menona, quiere decir que vende quesos o pies, y no necesariamente, a lo mejor sí puede ser de la comunidad menonitas, pero a lo mejor él no vende quesos. Eso depende, ¿sale? Eso significa con personajes estereotipos, es decir, que dentro de la sociedad tienen cierto tipo de características con los cuales dicen, si tiene esto, por lo tanto se va a comportar de esta manera. Y eso se ve reflejado en burro, que realmente se le da este personaje de burro porque, como te digo, lo acotamos a una persona o hacemos la noción de que un burro es una persona que no piensa, de que no tiene como tal pensamiento por sí mismo. Y por último estarás pensando, pero ¿esto qué tiene que ver? Y en estos momentos, ¿pero para qué o qué? Bueno, la finalidad de esto es que tú, al momento de que tú quieras escribir una historia, utilices este tipo de personajes para que veas cómo meterlos, cuál va a ser la importancia de cada uno, cuáles van a ser sus características, para que en ese momento la trama sea, como te lo digo, atractiva, interesante y sobre todo cumpla con las funciones que tú quieres de estos personajes, que es lo importante. Pero como te digo, no los deben, a lo mejor nunca los utilizo, o puede que sí los utilices, pero cuando quieres escribir una historia de cero, que es bastante difícil, tú realmente sepas qué características tienen, cuál es su funcionalidad, cuáles son lo que debe de hacer, o cuál es si debe ser importante o no importante dentro de esta trama, para así darle sentido a tu historia y sobre todo que tenga una trama atractiva para que no sea aburrida y monótona. Eso es lo importante. Y bueno, y sin más, espero que te haya gustado este video y sobre todo hayas adquirido información que sea relevante para ti. Sin más, me despido. Hasta luego.